Listo. Hola, Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos como siempre con mi hermano Benjamín Villegas y hoy tenemos una invitada increíble. ¿Nos puedes decir quién es? Estamos con Paula Ambrosi, mujer medicina, terapeuta, madre, un increíble y extraordinario ser humano, del cual tuve la oportunidad igualmente de escuchar un poco sobre su vida a través de diferentes podcasts, ¿no? En los que ha participado. Y bueno, pues por ahí un buen amigo estuvo buscando a su equipo y la manera de hacer posible esta entrevista, este episodio, ¿no? Para Shamanic. Y te agradezco mucho, Paula, que te hayas dado el tiempo para juntarte con nosotros a través de Zoom. No, pues estoy feliz, honrada, muy contenta de estar aquí. De estas pláticas siempre salen cosas interesantes. Entonces, feliz de poder tener este espacio para platicar. Muy bien, Paula. Por ahí en alguna ocasión escuché en un podcast que se llama Cracks, con ¿cómo se Oso llama? Traba. Con Oso Traba. Escuché por ahí, bueno, una historia increíble de el conocimiento que has tenido con este mundo de enteógenos. Hace poquito, la semana pasada, de hecho, estuvimos entrevistándonos con la senadora Alejandra Lagunes, quien presenta una iniciativa para concientizar, regular, despenalizar el uso de estas plantas. Y bueno, te comento rápidamente, nosotros en este proyecto de Shamanic Camino al Despertar, hemos tratado de concientizar a las personas de los beneficios, pero al final de la responsabilidad que conlleva utilizar plantas enteógenas como el sapo de Sonora, los honguitos, y pues los beneficios que puede tener cuando se llevan de manera responsable, con un propósito, con una guía, con un cuidado. Y también hemos platicado en algunas ocasiones con personas que han tenido situaciones muy duras vamos a decir, por estas mismas situaciones. Y pues en general en Shamanic nosotros utilizamos este podcast para hacer llegar información a las personas. Tenemos una audiencia que nos escucha en Sudamérica, en Europa y en diferentes partes del mundo. Así que la intención sobre todo es informar de manera consciente el cómo utilizar estas sustancias, qué son estas sustancias. Ahorita te digo, nuestros episodios han llevado sin duda nuestra propia investigación, nuestra propia experiencia con estas plantas. Ahorita la intención de platicar contigo es que tú nos cuentes desde tu única perspectiva, qué para ti qué son estas plantas, cómo se deben de utilizar, recomendaciones y sugerencias para otras personas que utilizan este podcast como herramienta de preparación para personas que tienen en mente utilizar esta terapia en México y en otras partes del mundo. Sí, también desde una perspectiva que poco hemos tratado aquí, desde la parte más profesional, psiquiátrica también, que también creo que hemos quedado un poco a deber desde ese lado y creo que nos puedes nutrir muchísimo. Así que bienvenida y muchas gracias. No, pues feliz, un tema muy interesante, muy importante lo que están planteando. Creo que la cuestión de la información es la clave. Hay muchísima desinformación y cuando algo se vuelve moda, entramos a este querer entrar a la moda, ¿no? Por no quedarme fuera y todo el mundo lo quiere probar porque es lo que los demás están haciendo. Así como cuando tu primer cigarro o tu primera copa de vino, pues todos mis amigos lo están haciendo. Hoy eso se ha extendido a utilizar muchísimas más sustancias y los chicos desde una edad muy temprana están teniendo acceso a psilocibina, que son hongos, ¿no? Al cannabis ya desde hace tiempo, a otros químicos que ni siquiera son plantas y sin ninguna información, ¿no? Es como, pues lo estamos haciendo con esta idea de nos la vamos a pasar bien y están entrando a utilizar sustancias que llegan a ser tremendamente peligrosas y de alto riesgo. Esas son las primeras dos palabras que quiero dejar sobre la mesa. ¿Hay peligro y son de alto riesgo? Sí, y no hay manera en la que no lo sean. Y después de estar
casi 30 años en este mundo, trabajando yo en lo personal y con otras personas, y a nivel terapéutico, psicológico, psiquiátrico. Pues esas son mis palabras de apertura. A mucha gente le incomodan, no les gustan, pero las digo en pleno conocimiento de causa. O sea, no hay manera de entrar a una experiencia de expansión de la conciencia y decir, la puedo controlar, sé lo que va a pasar. Sí, no. Ese es justo el punto a través del cual ocurren la mayor parte de los accidentes. La negligencia de creer que sé lo que va a ocurrir y que lo puedo controlar. Sí, creo que también Entonces, es bien, pues eso nos abre tal vez el panorama. sí, creo que también es súper cierto esa parte, incluso en nuestra propia experiencia, en el momento que se empieza a volver este llamado o esta pequeña necesidad de volver, no es una decisión fácil porque sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, por supuesto que la parte del control de esto ya me lo sé, hay que dejarlo de lado y creo que sí es fundamental dejar esos puntos en la mesa. Totalmente. No, porque estamos hablando de las sustancias que están categorizadas como expansores de conciencia. Entonces, de manera genérica, tenemos tres categorías de sustancias que pueden interactuar con nuestro sistema nervioso o nuestra percepción. Unos son depresores de conciencia, que lo que hacen es, de alguna manera, me anestesian, me desconectan de alguna realidad o alguna conexión neuronal. Después tengo los estimulantes, que son aceleradores de mi metabolismo, de mi sistema nervioso, del sistema cardiovascular, y entonces me acelero, me estimulan. Y después tengo este otro rango que son muy distintos, que son los expansores de conciencia. Entonces, ¿qué me ocurre con los depresores? Me apago. Entonces, los depresores es todo lo que utilizamos para dormir, para desconectarme, y ahí están incluidos barbitúricos, un montón de fármacos, el alcohol es un Alcohol, por depresor, supuesto. la propia ketamina es un depresor porque es una anestesia y demás. Después tenemos los estimulantes, que ahí tendríamos pues todo lo que es cocaína, la cafeína, ¿no? Este tipo de sustancias, las anfetaminas, son estimulantes, me aceleran y entonces y provocan esa sensación en mi cuerpo. Una me da para abajo, la otra me da para arriba, y después tenemos esta otra gama que lo que hace es la expansión. Pero a veces nuestra cabeza escuchamos esa palabra y no comprendo a profundidad lo que significa. Significa expandir lo que hay. Entonces, ahora, el tema, la pregunta relevante después de eso es, ¿y qué hay? ¿Y en dónde? ¿No? Entonces, y es tanto adentro de ti como afuera de ti. Entonces, esto crea una complejidad importante porque si vamos a la parte psicológica del ser humano, el ser humano es en su mayoría, yo en lo personal me gusta decir que somos en un 90% inconscientes, es decir, toda la información que me rige a mí como Paola, el 90% la desconozco, está más allá de mi punto de visión, está en mi inconsciente, enterrada. Y solo manejo este porcentaje muy, muy pequeñito de conciencia, de lo que puedo ver o de lo que sé que soy. Cuando yo le meto un expansor, expando todo lo que hay, lo que veo y también lo que no veo. Y ahí el riesgo. Así es como en estas, digo, nosotros hemos hecho una labor de concientizar a las personas a través de mencionarles que si están por eh, probar o ir a una sesión con estas plantas enteógenas, con estos expansores de conciencia, pues que sepan que se va a destapar la cloaca, ¿no? O sea, que sepan que exactamente como tú lo dices, eso que está ahí se va a expandir, ¿no? Y hay personas que tienen que saber a lo que van porque si no estás dispuesto o listo para enfrentarte a una situación así, pues puede ser súper contraproducente el hecho de que busques algo que te pueda ayudar y al final, ¿cuántos casos tenemos, no? De personas que viven estas
horribles experiencias. Nosotros abrimos nuestras redes sociales y nos han llegado una infinidad de personas que han tenido un problema bastante duro para poder integrar su vida, para poder regresar vamos a decir, a su estado ordinario por todo lo que se movió en estas situaciones. Totalmente. Y aquí lo mismo, en mi consultorio y en el centro donde hay varios terapeutas, todas las semanas recibimos llamadas, gentes de emergencia, de urgencia, de estoy teniendo ataques de pánico, ansiedad, me siento con depresión, estoy teniendo inclusive impulsos suicidas o pensamientos suicidas. ¿Qué me está pasando? ¿No? La medicina me intoxicó. No, normalmente no es en el menor de los casos, aunque, ojo, también puedes haber recibido algo, si no sabes de dónde venía lo que consumiste, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, en la mayoría de los casos es un tema en donde, como las palabras que usaste, se destapa la cloaca y ahora tenemos toda esa agua turbia en la superficie, provocando ansiedad, pesadillas, insomnio, ataques de pánico. Y ahora sí, ¿qué hago con eso? Y la gente viene y quiere, quítamelo. No, no te lo puedo quitar. Ese es el miedo con el que has vivido toda tu vida. Ahora está aquí, ahora lo tienes que resolver. Y ese es el trabajo que la gente no quiere hacer. La gente quiere la cura mágica y pues así no funciona. Así no es. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ustedes, qué tipo de terapias dan, qué es lo que hacen en su centro, Paula? A ver, yo estoy enfocada en todo lo que es la psicología transpersonal. ¿Eso qué significa? Tomar en cuenta que el ser humano es en origen espíritu, ¿no? Que de acuerdo a pues, la información de física cuántica del día de hoy, todo es solamente vibración. Entonces, ese es el punto central. Somos un impulso de vibración o una conciencia creadora, un espíritu, y alrededor de eso se forman el resto de los cuerpos. Entonces, es un enfoque muy integral en donde no miramos solo a los pensamientos, a las emociones, a lo físico, sino todo en conjunto. Es lo que vemos para restablecer la funcionalidad o el balance del ser humano. Y este enfoque involucra entender que el ser humano es perfecto y todo nuestro sistema va a buscar armonía y balance si yo remuevo los obstáculos aflictivos, ¿sí? Entonces, no se trata de yo imponerte una forma, se trata de que te podamos guiar para que descubras quién eres y cómo tú mismo, a través de tu propia soberanía y autonomía, restablecer el balance físico, mental y emocional en todo tu ser y en toda tu vida. Entonces, aquí en el centro hay tanto terapia individual, grupal y entrenamientos. Entreno a muchos terapeutas en esta visión y en este enfoque, que para mí ha sido un sincretismo de todo lo que es el universo chamánico, místico, de las culturas ancestrales, que involucra este entendimiento también de la naturaleza y de las plantas, con todo lo que es un enfoque médico psicológico muy ortodoxo, ¿no? Y poder encontrar ese punto medio eh, para aprovechar todo lo que hemos descubierto en los diferentes campos. Entonces, para mí la parte clave es que el ser humano restablezca y recupere su soberanía. ¿Eso qué significa? Que restablezca la congruencia en su vida, la congruencia de lo que está ocurriendo adentro con lo que está ocurriendo afuera. Cada ser humano es único, es especial, es un milagro por sí mismo. Y no hay un solo traje que nos acomode a todos. Es un trabajo, para mí el trabajo de la psicología o del desarrollo personal es artesanal, ¿no? A la Esa medida. medida. Dentro de todo ese espectro hay un área que son los enteógenos y esta área se ha vuelto una alternativa para diferentes tratamientos psiquiátricos o psicológicos, ¿no? ¿Tú lo Eh, recomiendas, perdón? no sé si lo recomiendo o no lo recomiendo. Eh, Más bien, ¿qué te diría? ¿Quieres destapar la caja de Pandora? Así. Pueden ser una posibilidad. ¿No quieres? Ni siquiera No lo vayas, sí, no, no le descártalo, por entres. favor. Descártalo, por Hay favor. perdón que te interrumpa, hay un grupo Sí. de amigas que han compartido medicina ya alguna vez
y me dicen que el podcast de Shamanic parece a veces contradictorio, ¿no? Que a veces que hablamos la maravilla y los beneficios que puedes tener y luego, pero si no estás listo, pero No esto puede vengas. pasar, pero si esto, porque hemos dicho, o sea, si no estás listo, no vayas, si no quieres precisamente destapar la caja de Pandora que hemos utilizado esa misma frase o la cloaca, pues no vayas, o sea, hazte responsable de las acciones que tomes, no vayas nada más porque alguien me trajo, no lleves a nadie, cabrón, o sea, tú también sé responsable de lo fuerte que puede ser porque, ay, a mí me trataron muy amorosos y llevas a alguien que tuvo una violación o que tuvo una pérdida y no quieren, ellos no estaban listos y de repente, ay, sí, es que los honguitos amorosos, yo he repetido que los honguitos no son amorosos, son absolutamente lo que son, enteógenos que te destapan lo que traigas. Como te han y te pueden enseñar una parte muy armoniosa, amorosa, como pueden llevarte a un estado traumático que mismo Timothy Leary dejara de consumir hongos durante 10 años. O sea, el promotor más grande de los hongos deja 10 años de consumir los hongos. Dije, imagínate qué vio, cabrón, para que asustes a alguien que fue el que indicó hasta cuál era la dosis heroica, cuál era la microdosis, y de repente dice, ay, güey, espérate, son de cuidado, ¿no? Totalmente. Eso es real. No son mágicos, Ujú. no son milagrosos, no son amorosos. Sí, adentro de ti no hay una práctica de amor propio y una disciplina de agradecimiento y amor hacia la vida misma. Entonces, no te vas a encontrar amor solo porque sí. Ujú. No, eso no va a salir si no está cultivado ahí adentro. Exacto. Entonces, primero hay que cultivar lo que quieres expandir, ¿no? Entonces, hay que dedicarle una disciplina y un tiempo a irnos cultivando en el interior y después, a través de mucha preparación, encontrar el momento adecuado para expandirnos y cómo expandirnos. Eh, este tipo de herramientas o tecnologías de lo sagrado son tremendamente sofisticadas, son muy útiles, sí nos aportan una gran ayuda a nivel terapéutico, eh, pero no una cura milagrosa. Y esto es lo que hay que entender y me gustaría como dejar claro con respecto al enfoque científico. A veces hay corrientes que están tratando de hacernos entender que yo puedo cambiar mi Lexapro, mi Ribotril o mi Tafil por medicarme con psilocibina o medicarme con MDMA. Esto, en mi perspectiva, es la aberración más grande que podemos estar diciendo o cometiendo, y hasta que no tengamos enormes cantidades de tragedias, quizás aprenderemos a abrir los ojos y salir de este formato de pensamiento. Esto no es real, esto no puede ser. Cuando yo uso un medicamento psiquiátrico, yo necesito entender que estoy usando un depresor de la conciencia. La mayoría de los medicamentos psiquiátricos trabajan a nivel de los neurotransmisores en el sistema nervioso central y me hacen apagar, poner en pausa o desconectar algún tipo de funcionamiento de comunicación en mi sistema nervioso. Y eso tiene un efecto de congelamiento. Congela a la persona en el estado en el que está. Entonces, una persona que sufre una pérdida entra en un estado en teoría depresivo por la pérdida o de desolación, se le medica, se congela a la persona en ese estado de conciencia, de tristeza, de desolación, y está ahí permanentemente congelada. Y pasan los años y la persona trae 3, 4, 5, 20 años de consumir este depresor de la conciencia, de estar congelada en ese estado, y de pronto, ¿qué vas a hacer? Le vas a destapar, no solo le vas a quitar el depresor, le vas a meter una bomba atómica para expandirle y detonarle el duelo y la desolación. La persona se te va a suicidar en 3 días después de consumir psilocibina, ¿sí? O va a empezar a entrar a un estado de psicotización y de desbordamiento en donde no se va a poder contener porque trae 20 años de antidepresivo, 20 años de duelo sin trabajar, y ahora tú no solo le quitas, lo sacas del congelador, sino encima lo pones a fuego a hervir, ¿no? Sí, Entonces, correcto. ¿qué esperas que va a pasar? Esa persona no va a estar mejor con la psilocibina. Entonces,
Y ahí mismo en lo que estoy explicando está el beneficio. Entonces, el beneficio está en el expansor me ayuda a entrar al duelo. Entonces, supongamos que estoy lista para procesar el duelo. Ok, con asistencia, ayuda y acompañamiento psicológico y médico. Los dos, por favor, es muy importante. El médico no es psicólogo y el psicólogo no es médico. Necesitamos entender esa diferencia. El médico me va a monitorear en cuestión de el medicamento que estoy tomando a nivel físico. El psicólogo me va a monitorear toda mi parte emocional, intelectual, de comportamiento. Y con ese monitoreo puedo yo llegar a un punto de dejar la vida de estar congelado con el depresor y entrar entonces a un trabajo de expansión muy puntual en donde vayamos a mirar el dolor, el trauma y entonces sí el expansor me pone la experiencia para encontrar una resolución. La resolución, ojo, no me la va a dar el expansor. Eso no pasa. El expansor solo me ayuda a ver con claridad, a entrar en el resto del trabajo, lo tengo yo que hacer en terapia de la mano de alguien que me pueda acompañar. Claro, es más allá de lo que nosotros hemos comentado, como que no es en sí lo más importante o lo más relevante lo que pasa durante una sesión con enteógenos, sino lo que haces después de los enteógenos, ¿no? Dejando aquí un punto como consejo para las personas que están pensando previamente a tomar estas sesiones y para los que ya las han tomado, nosotros digo, lo hemos sugerido, pero como dijo Pitufo, a lo mejor nos ha faltado hacer hincapié en la sugerencia y recomendación de que quien tenga la posibilidad busque siempre un acompañamiento terapéutico, ¿no? Para que de la mano los lleven preparándose tanto antes de ir como después de ir, ¿no? Que un terapeuta, alguien profesional en su campo. Me he topado yo con situaciones, desgraciadamente, donde una persona va y hace una sesión con hongos, tiene una profunda revelación, ¿no? Se da cuenta que es responsable de su vida, que no es la culpa de su papá, etcétera, etcétera. Pero de repente llegan con sus terapeutas y el terapeuta les dice, ah, fuiste a hacer eso y no me avisaste. Ah, sí, pues interrumpiste tu proceso, ya no te atiendo, ¿no? Y entonces ahora el terapeuta los avienta ahí. ¿Hay algún, digo, me imagino que tu centro hace esto, un lugar donde se especialicen, algún centro donde haya algún grupo de terapeutas que se especialicen en el acompañamiento, sobre todo de personas que han estado ya en contacto con este tipo de sustancias y que tengan el conocimiento de cómo manejar este tipo de situaciones? Porque no cualquier psicólogo, no cualquier terapeuta tiene el conocimiento o la experiencia de algo que está surgiendo en esta época, ¿no? O resurgiendo en esta época. Totalmente, Benjamín. Aquí en el centro me he dedicado a eso. Desde que esto empezó a ser una moda aquí en la Ciudad de México, empezó a entrar cada vez más y más gente y entonces diseñamos un programa tanto de preparación como de integración para todas las experiencias que la gente nos estaba trayendo. Los terapeutas que están aquí se han entrenado conmigo. Yo me entrené con Stan Grof. Eh, y mi recorrido ha sido largo con respecto a la parte chamánica y de herbolaria de las plantas y después a la parte médica. Y ha sido un camino y un recorrido tanto personal como de trabajo con personas y un camino de vida. Esto no es, fui a hacer una ceremonia y me entrené, hice un curso en línea de 3 meses y me entrené como está ocurriendo hoy en día. Fui y me certificaron en no sé dónde, ¿no? Como coach Coaching, como de coaching de... psicotrópicos. Sí, 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 sí. Y todos estos entrenamientos necesitamos entender una cosa. Quizás están completos a nivel teórico, ¿no? Seguramente lo están. Quisiera yo pensar que la gente que los emite son responsables para eso, lo suficientemente responsables como para emitir información buena en ese respecto. Sin embargo, es como irte a entrenar como piloto y solo hacer lo teórico y no tener ni una sola hora de vuelo. Y estos coaches están saliendo, necesito que la gente escuche esto, por favor, porque
está siendo un problema, yo me lo encuentro como un problema aquí de mi lado constante. Los coaches salen sin horas vuelo a manejar aviones, Sí, en una a semana. promover el uso terapéutico, a dar microdosis, a dar macrodosis. Y la gente se está subiendo a ese avión sin comprender que quien lo está piloteando nunca ha piloteado un avión antes. Chicos, esto es de alto riesgo. Es así de simple, así de sentido común. Tú necesitas subirte al avión de un piloto que trae horas de experiencia, que pasó por tormentas, que sabe cómo hacer un aterrizaje forzoso, que sabe cómo, ¿no?, manejar una emergencia. Si tu piloto no ha tenido ese número de horas vuelo, no te subas al avión. Es de Definitivamente. sentido común, ¿no? Que se nos está cortando un Entonces, poquito. esa parte es bien importante. A ver, espérame, ¿ya Ujú. regresamos? ¿Ya ¿Nos aquí escuchas, nos Paula? escuchas? A ver, ¿cómo está? Hola, Yo hola. los escucho bien. Ok, Ya, ¿Ustedes ya, ya quieren regresó. Es que que repita algo? No, 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 se creo escuchó que bien. quedó claro, pues sí se alcanzó a grabar, ¿no? Sí. Que si el piloto no está experimentado, pues no te subas al avión. Y sí, bueno, creo Ujú. que en parte de todo esta, vamos a decir, este renacimiento de los psicodélicos que estuvieron también congelados, ¿no? Y el estudio y la investigación prohibidos, como lo platicamos con la senadora, por este miedo de un presidente de tener un movimiento hippie y decir, pues, ¿qué es esto que no conozco? Pues lo prohíbo y lo mando como si fuera heroína y como si fuera cocaína. Y entonces están prohibido su investigación. Creo que es una parte que aquí podemos entrelazar con este podcast y el que hicimos con la senadora, que urge que haya una regularización, que urge que se permitan hacer abiertamente estudios para que haya más personas involucradas, inclusive con fondos del mismo gobierno. Que puedan hacer una investigación de los beneficios, de lo que pasa, que puedan haber estudios fehacientes, ¿no? Que no puedan ser todo así tan ambiguo, porque al final es algo que está pasando y deberíamos de tener una fuente fidedigna de información, de estudios, de investigación, para que la gente pueda tener ahora sí que todo el contexto real de lo que puede ser, de lo que no, y que pueda haber estos terapeutas regulados donde a través de cierta experiencia o de ciertos protocolos o simplemente haber estado ya en práctica, poder saber, ¿no? A quién acudir. Un problema que nos ha pasado es que mucha gente, tanto aquí en México como en otros países, que nos marcan y nos dicen, oye, es que tuve esta experiencia y pues no sé qué pedo, cabrón. No, y pues les digo, pues es que yo no soy terapeuta, yo lo que sí te sé decir es que te trajiste todo lo que está allá adentro. O sea, el hongo o la ayahuasca detonaron absolutamente todo ese trauma. Y como tú lo dices, ¿no? Hay personas que caen en un estado crítico, en un estado de ansiedad, ¿no? Gente que nos marca y nos dice es que este güey está súper mal y no puede salir Entonces, híjole, ¿con quién los dirijo? ¿Con qué terapeuta puedo decir, a ver, cabrón, pues echen la mano o qué se hace? Ese es un gran problema en el que nos hemos enfrentado. Hasta hace poco que escuché el de Cracks, tuve conocimiento de tu centro, que si gustas ahorita mencionar el nombre o cómo buscarlo, para que gente que pueda o necesite buscar este tipo de asistencia pueda encontrarse con ustedes. Ujú. Sí, el centro se llama Be Transpersonal, B Transpersonal. Estamos aquí en la Ciudad de México y atendiendo también por vía remota, porque hay gente en toda la Sí, claro, República que claro. está teniendo este tipo de experiencias. Y los terapeutas que te van a atender es gente que se ha entrenado conmigo en todo lo que es la parte de psicología transpersonal y en toda la parte de la conciencia de las plantas. Y no hay nadie que te vaya a recibir que no traiga su propio camino de vida y sus horas vuelo profundas, que son horas que me encargo de supervisar, que me he encargado de ver pues yo de estar ahí con las personas. Entonces no va a haber nadie que te atienda que no tenga, ¿no? Pues mínimo unos 10 años de experiencia Ay, en Dios. todo este mundo, porque parte del entrenamiento y de la gente, o sea, a ver, la base del entrenamiento es psicológico, no hay ningún manejo de sustancias y de plantas. Eso es un llamado de vida, eso es un trabajo, un llamado del alma, del corazón, y cuando alguna
conciencia o planta sagrada o planta maestra te llama, tienes que ir al lugar en donde se hace eso de manera ritual, tienes que ir a las comunidades ancestrales que llevan ese tipo de tradiciones, adentrarte con ellas, sentarte con ellas, entender su cosmología, entender la cosmología de la planta en su ambiente, en su contexto. Esto es indispensable, no hay un bypass de esto. Y ahí lo que hago es los acompaño dependiendo del llamado que cada uno va teniendo en un entendimiento psicológico y científico de todo lo que es la experiencia para que la puedan ir integrando y puedan integrarla a nivel de la práctica que tienen con las personas también. Entonces, no hay un entrenamiento generalizado. Trabajar con expansores de conciencia es un llamado interno y necesitas convertirte en una persona que le guste trabajar en la orilla del abismo de lo desconocido, de tu propia conciencia y también de la conciencia de los seres humanos. Algo que está ocurriendo mucho y que los terapeutas no toman en cuenta, o los facilitadores que dan medicina, es al yo compartir cualquier sustancia enteógena, yo me estoy expandiendo también, aunque no la consuma, aunque la mayoría consumen cuando comparten. Y no toman en cuenta esa parte y se olvidan de yo tengo que trabajar. Entonces hay gente que hace sesiones 3, 4, 5 al día, ¿no? Porque pues hay plantas sagradas que tienen un periodo de trabajo corto, como la gente que comparte Bufo alvarius o el DMT del tepescohuite, se pueden aventar 5 sesiones al día, 0 horas de terapia personal. Entonces, aquello se vuelve una nata de cochambre terrible. Recuerden algo, se están subiendo al avión de su terapeuta. Entonces, si su terapeuta no hace limpieza en el avión y no entra nadie a limpiar, se están mezclando también con todo el material psicológico, emocional y espiritual de su terapeuta. Entonces, esto no es un juego, no es un territorio fácil, es un territorio de alta exigencia a nivel de mi disciplina personal cuando quiero llevar ese estilo de vida. Y tú necesitas poder ver a ese facilitador y decir, wow, me encantaría no sé, compartir con esa persona. Exacto, subirme a ese avión. Es alguien con quien me puedo reír, con quien iría hasta el inframundo más oscuro y que sé que me va a poder sacar de ahí, ¿no? Y no nada más alguien que tiene millones de seguidores en redes sociales. Entonces creo que hay que ir un poquito más profundo en la selección que hacemos de a quién le entregamos y le ponemos nuestra vida en sus manos. Es correcto, porque al final pues es un tema de vida. ¿Nos puedes contar un poquito, Paola, para los que no conocen tu trayectoria? Yo por ahí escuchaba en el episodio de Cracks que estudiaste las plantas, fuiste chamana, herbóloga. Cuéntanos un poquito de esa historia personal. Ok, bueno, pues esa historia personal es un poco bipolar, ¿no? Internamente siempre he tenido pues un llamado muy profundo a lo espiritual, ¿no? Que lo he comentado, ¿no? Quería ser monja y para mí rezar y Dios eran el centro de mi existencia. Ya después el catolicismo se quedó muy chiquito, me salgo de ese caparazón y esta pasión por entender las experiencias que yo tenía espirituales, pues ha sido un impulso de vida muy fuerte que me llevó a estudiar yoga, budismo, a estudiar diferentes tradiciones místicas como la cábala, todo lo que fue filosofía china y después medicina china. Y esto siempre ha estado como en el centro de mi vida, impulsado desde entender lo que me estaba ocurriendo a mí a nivel espiritual. Al final encontré yo mi asiento más cómodo o mi casa en todo lo que eran las tradiciones de chamanismo tibetano o de medicina tibetana, que hoy conocemos como budismo o una rama del budismo. Y a la par de esto, esta bipolaridad interna, tengo un lado tremendamente dogmático, intelectual y controlador que buscaba respuestas científicas, matemáticas, y entonces eso me llevó a empezar a través de la medicina ortodoxa,
que muy pronto obviamente nos empezamos a pelear, ella y yo. Acabé después en todo el ámbito de la ciencia cuántica o la psicología transpersonal, pero para mí la fe ciega no existe. Para mí la fe sí es mi eje rector, pero es la fe con conciencia o con conocimiento de causa, desde dos perspectivas. Aquello en lo que creo necesita venir de una experiencia directa en mí, y aquello que creo necesita hacer total sentido en la parte y en el aspecto intelectual o del sentido común. Entonces, si yo llego y te digo, creo que hay unicornios arcoíris, tengo que podértelo explicar. Sí, a nivel científico, a nivel matemático, y si no cuadra matemáticamente, entonces yo, Paola, no te... esa ha sido mi trayectoria de vida, la búsqueda de esta hermandad entre espíritu y mente, entre el corazón y la cabeza, el entendimiento de que todo lo que hemos descubierto a nivel científico no está peleado con el entendimiento que me dan en el Cábala de cómo ocurrió el cosmos, del entendimiento de unidad en las filosofías orientales, ¿no? Como el hablar de hoyos negros es hablar de la vacuidad desde la perspectiva del budismo, ¿no? Y poder, pues es un sincretismo de ciencia y de conciencia, han sido mi camino de vida, mi misión de vida, para eso me levanto todas las mañanas, es mi pasión cada vez que encuentro estos puntos de convergencia entre la divinidad y la practicidad de este planeta y de la matemática pura, pues esa es mi vida, esa es mi pasión. Y estos son los mapas que me gusta compartir con las personas, ¿no? Este espacio en donde diseñar formas en las que las personas puedan entrar a la experiencia directa de la conciencia, de la creación y de la ciencia, porque en mi entendimiento, chicos, esto son dos palabras distintas, pero en realidad estamos hablando de la De lo misma cosa. mismo. Sí, nosotros constantemente, digo, claro es que tengo mucho menos experiencia de lo que tú has vivido y lo que tú has estudiado, pero al final a un nivel de una experiencia personal, yo en algún momento comprendí que tanto el Kybalión como el Kabbalah, como los budistas, los cristianos, entendí que todos hablábamos de lo mismo, pero de alguna forma queriendo buscar un concepto diferente, y de tal manera me di cuenta que todos éramos versiones de Dios tratando de explicar su propia realidad. Hay una película que se llama Samadhi, la ilusión del yo, y decía como si hubiera varias personas agarrando un elefante, y uno dice, el elefante, y son ciegos, ¿no? Y uno dice, no, el elefante es como una hoja grande de cartón porque le está agarrando la oreja. Y tiene razón, ¿no? Y otro dice, no, no, el elefante es algo picudo, lanzudo y huesudo porque está agarrando el colmillo. Y entonces y otro dice, no, no, es como una pared porque le está agarrando el estómago. Y el otro dice, no, no, Una cuerda, ¿no? no, agarra la pata y dice, es como un bloque de ladrillos, ¿no? Como una pared de ladrillos. Entonces, como todos explicamos diferentes versiones de una misma realidad, y al final, como decías ahorita, ¿no? El, la ciencia cuántica dice, no, pues todo es energía o todo es vibración, todo viene desde un vacío, desde un campo vibratorio energético. Y yo digo, si le quitas todo y le pones, oh, gran espíritu, pues es lo mismo, ¿no? Y si alguien le puede llamar a eso como Osho, el awareness que está en todo, pues al final creo que son diferentes formas en las que tratamos de explicar la maravilla que es la creación, que es irrefutable, que existe, ¿no? Entonces, quisiera nada más que nos contaras un poquito en sí tu experiencia en cuanto a las plantas, en cuanto al chamanismo, que es en sí una de las pláticas que más hemos llevado. Han venido algunos chamanes aquí a platicar con nosotros. ¿Tú, cómo llegaste al mundo de las plantas? ¿En qué momento de tu vida, en qué parte de estas etapas bipolares llegas, dices, voy a meterme en sí al chamanismo, a las plantas, a conocer este mundo?
Pues mira, mi primer contacto fue a través de las misiones, porque pues como buena niña católica iba mucho a las misiones. Mi ideal de vida era ser médica en alguna misión, en algún lugar remoto del planeta. Y ahí fue en donde conocí y vi lo que era un curandero, lo que era un chamán, porque llegaba a estas comunidades y la gente tenía sus sistemas, no nos necesitaban, no necesitaban lo que veníamos a traerles. Estaban perfectamente sanos, usaban hierbas. Yo decía, ¿pero qué hacen? ¿Y por qué les dan té? ¿Y por qué les soplas? ¿Y por qué? Y ahí fue cuando empecé a ver todos estos rituales y a darme cuenta, híjole, en mi casa y en la escuela no me están contando toda la realidad, ¿no? Porque aquí hay un submundo del que nadie me ha hablado que se ve tremendamente interesante. Me quedé muy picada, me dio mucha curiosidad y cada vez que iba hablaba con las curanderas, hablaba con los chamanes del pueblo y les preguntaba, ¿y en qué crees? ¿Y crees en Dios o no? ¿O qué le estás haciendo? Y me hablaban de sanación, de quitar, de poner, de el alma, de sacarle el susto, de limpias, de... Entonces, eso me creó mucha curiosidad. Cuando yo me pude desvestir de mi catolicismo dogmático, entonces pude abrir mi conciencia a decir, quiero aprender. Y empecé a ir con estas comunidades. Estaba yo, pues estaba chica, yo creo, como paramédica a punto de entrar a la universidad. Eh, y ahí empecé a adentrarme, a ir a aprender de estas comunidades y aprender que ellos entendían que la divinidad, que el espíritu pasaba a través de ellos, les hablaba y esa fuerza divina era la que sanaba e intervenía con el otro ser humano y lo que sanaban era su espíritu. Y al sanar el espíritu, sanaba el cuerpo, le quitaban la diabetes, el dolor de cabeza, la fiebre. Y empecé a ver cosas que ante mis ojos parecían mágicas, que en realidad no eran mágicas, estaban ocurriendo, pero yo apenas entendía toda esta dimensión de pues lo que sana es el espíritu, ¿no? Y veía el uso que tenían de las plantas. Ahí empecé a ver que había plantas distintas, me empezaron a enseñar sobre, pues, para qué servían unas, otras, y entré al conocimiento de, wow, pero hay las plantas maestras, ¿no? Entonces está entonces el abuelo jicuri, y entonces están los hongos, y está el floripondio, y, ¿no? La datura, y está esto, y decía, ¿y eso qué es? Pero en mi cabeza seguía existiendo esta gran, preciosa palabra, ¿no? Que son drogas. Ah, esas son las drogas ilegales. Ah, no, eso no lo podemos hacer. Tomó tiempo quitarme ese otro dogma de la cabeza, bastante tiempo. Y ya cuando estaba yo en un punto un poco más consciente, comprendiendo que la naturaleza es una extensión de la divinidad y evidentemente estas plantas maestras no eran drogas, eran también una extensión de la divinidad, Exacto, me exacto, permití, exacto. ¿no? Me permití entonces adentrarme a este mundo y decir, ok, yo encontré mis justificaciones internas, yo necesito aprenderlo por cuestiones de terapia y conocimiento general, y ese fue mi primera puerta de entrada con las plantas, y entré a comulgar con el ayahuasca por primera vez, y obviamente ahí, pues con profunda humildad, dije, wow, ok, no sé nada, vivo en una ilusión y creo que estoy en el punto cero y tengo que empezar a replantearme absolutamente todo sobre todo. De ahí pues fue una incursión profunda en ir aprendiendo de estos maestros, de diferentes maestros en diferentes comunidades, su planta, su medicina, cómo la utilizaban. Y yo entendí que mi misión no era convertirme en ayahuasquera o, no, o hacer la tradición, seguir la tradición de María Sabina y nada más. Yo entendí, y con estos maestros chamanes fuimos descifrando que mi misión era traerlo al, como decían ellos, tú lo tienes que llevar al hombre blanco, ellos tienen que llevarlo a sus rituales. Te vamos a entregar esta medicina para llevarla allá donde están los hombres blancos. Entonces entendí que eso significaba traerla al consultorio, traerla a un enfoque psicológico, Por terapéutico. supuesto, por supuesto. Entonces, para nuestra audiencia que nos escucha y que tienen pensado tomar una ceremonia, una sesión con enteógenos,
uno de los puntos que queremos dejar aquí muy claros y que lo podemos tomar, si me permites, como una recomendación que das, que es fuera, si están decididos a destapar la cloaca, a abrir la caja de Pandora y a soltar todo lo que está ahí adentro, te vas a enfrentar a un proceso sumamente fuerte, profundo, con el adjetivo que sea que implique que tengas noción de que se va a destapar algo y posiblemente va a ser catastrófico para un proceso destructivo, para que algo renazca, pero en sí la importancia de entender que si son expansores, van a expander eso que está ahí, por lo cual es fundamental tener un trabajo previo y tener un trabajo post. Entonces, antes de ir a Chamanic o con cualquier persona en cualquier parte del mundo, con cualquier facilitador, considero que deberíamos de tener preparado el terreno de manera previa y saber con quién te vas a dirigir o a dónde te vas a dirigir post ceremonia. Paola tiene un centro, también me imagino que debe de haber algunos otros en otros países, pero qué importante sería tener esta manera de saber, necesito prepararme previamente para que eso que se expanda no sea eso que está ahí guardado, sino que haya un trabajo previo y cómo poder o con quién amortiguar el trancazo que puede ser después para evitar estas tragedias, ¿no? Porque al final lo que puede pasar es una tragedia, ¿no? Que alguien simplemente no aguante y se dé un tiro. Es totalmente. Y esa tragedia, tomo tus palabras y chicos, esto es real. La gente puede morir en una sesión llevada negligentemente. Sí, la Sí, gente claro. ha muerto en sesiones por negligencias del facilitador. Sí, esto sí ocurre, ha ocurrido en todo el mundo. Y puede ocurrir que en el episodio de integración posterior la persona se quite la vida por haber caído en un lugar no adecuado psicológicamente, sí, esto sí pasa. Entonces, no nos lo tomemos a la ligera. Todos estamos en riesgo cuando entramos, tal cual como tú lo mencionas, a un estado de expansión. En cuestión de esto que mencionas, de la preparación, prepárate de la mano de alguien que haya viajado. No, o sea, no te prepares de la mano de alguien que haya leído un libro, no, prepárate de la mano de alguien que haya entrado a ese lugar a donde tú quieres ir. Eso es clave. Y en la integración, ráscale un poquito más, que te ayude a integrar a alguien que traiga ya una trayectoria larga en su propia integración con este tipo de plantas. Entonces, la persona tiene que haber viajado por estos mundos. No hay entrenamiento o libro que le dé a un terapeuta las bases para poderte ayudar. El terapeuta tiene que haber pasado por ahí. Entonces, a veces el psicólogo no va a ser tu mejor ayuda y va a ser el amigo que ya se aventó 40 viajes porque ya estuvo ahí y está haciendo el cambio. Sin embargo, creo que como usuarios tenemos que tener esta exigencia con los facilitadores de decir, entrénate, haz el trabajo, ¿no? Si comparten medicina o hablas de medicina, haz tú la chamba para que me puedas acompañar de manera profesional. Entonces, esto es importante. Sí pueden encontrar ese acompañamiento aquí en el centro. Si aquí no les acomoda las recomendaciones que les podemos hacer de otra gente que conozcamos, con todo gusto se las haremos, pero por favor, háganlo con cuidado. Siempre pregunten también qué van a consumir, qué es, cuál es la sustancia psicoactiva y en qué dosis. No saben la cantidad de gente que me llega aquí en la crisis y le pregunto, ¿qué hiciste? Y me dicen, no sé. Sí, está Me cañón. dieron cápsulas, ¿qué tenían? No No sé. sé. Sí, hay un ¿No? centro que me contaron, perdóname, que hay no sé si llamarlo un retiro holístico que hacen y llevan a la gente diciéndoles que es una meditación y a la hora que llegan a dicha meditación les dan a tomar algo sin siquiera haberles avisado que les iban a dar algo de tomar. Entonces, y es un grupo que anda, entonces dije, qué gran irresponsabilidad, ¿no? Porque cómo traes a alguien con engaños y pareciera de estas organizaciones que les dicen, no le cuenten a nadie, les gustó, no le digan a nadie, pero sal y vente con 2 personas más. Y eso está pasando, ¿no? Personas que
como tú dices, no sabes ni qué te tomaste ni en qué cantidad te lo tomaste. Nosotros en este proyecto hemos siempre sugerido que si van a hacer este tipo de ceremonias, busquen algo que venga del linaje de la dimetiltriptamina, que sería el DMT, la ayahuasca o los hongos psilocibe, que contienen una variante del DMT. Eh, ¿Por qué? Porque pues, resultaría ser algo no tóxico para el cuerpo. Mucha gente habla del LSD, el cual yo jamás alguna vez lo consumí a lo mejor en otro contexto, pero el LSD, yo tengo esta pregunta para ti. eh, es difícil conseguir un LSD puro porque en sí el LSD, el original, el LSD 25 de Hoffman, sería un extracto del ergot, el cual es un hongo también, y resultaría también, como lo dijo Hoffman mismo, una sustancia no tóxica. Pero es complicado, ¿no? Porque luego en la calle te venden ya otra cosa haciéndola pasar por LSD que puede contener otro tipo de químicos en un vehículo tóxico, porque pues ya es un sintético, ¿no? Ya es una sustancia que pasó por un proceso de sintetización. Sí, tienen que tener mucho cuidado con todo lo que no sea, que no lo haya crecido la tierra, tienen que conocer la fuente y saber de dónde viene. Ahora, teniendo la sustancia pura, hay tres sustancias, y las acabas de mencionar, que no son tóxicas a mi cuerpo. Las mencionaste, la dimetiltriptamina, DMT, la psilocibina y el 5.000 DMT. LSD. Ah, el LSD. Entonces, que normalmente por desconocimiento y porque no tenemos información, no tal vez a veces se cree que tiene un alto grado de toxicidad. No, no es así, no es tóxico. Entran en los mismos receptores neuronales los tres tienen un efecto medible prácticamente idéntico. ¿A qué me refiero? Si yo reviso el sistema nervioso central de la persona en el momento de tomar la sustancia, con esas sustancias el sistema nervioso central cambia la irrigación sanguínea y las conexiones neuronales a áreas muy específicas que son los lóbulos frontales y un área particular de los lóbulos parietales con las tres sustancias. Y ninguna de las tres te puede matar de una intoxicación física o de una sobredosis. Ahora, hay que, como lo dijiste, tener cuidado con el vehículo, ¿sí? No te va a matar, no te va a dar un paro cardíaco, no te va a dar una sobredosis de LSD, pero si tomas una cantidad no adecuada, sí puedes llevar a tu conciencia a un lugar de donde tu conciencia no pueda regresar. Entonces, no es que la sustancia cause como estos comerciales que había cuando yo era niña de que te freían el cerebro. Y Hay que fue la sustancias campaña de Nixon. Reefer Madness. Sí. Sí, fue la campaña de que decía Entonces, la senadora de Nixon. exactamente. Entonces, hay ciertas sustancias que sí te fríen el cerebro. Tú estás en opiáceos, ¿no? La nicotina, el propio alcohol te fría el cerebro, Ah, por ¿no? supuesto. O sea, La sí hay. cocaína. La cocaína. Hay expansores. Los expansores de los que estamos hablando no tienen este efecto, pero aguas, porque a nivel psicológico sí te puedes llevar a un lugar del cual ya no haya un regreso y tengas que entrar pues, a ser internado o a estar medicado de diferentes maneras. Entonces, esto es importante. El LSD es un amplificador no específico y fue una de las sustancias con las que comenzó toda la investigación y el desarrollo en todo el boom de los 60s y tenemos muchísimos años de información a nivel psiquiátrica en su uso en los hospitales y a nivel médico. Entonces, esto es tremendamente útil y es una sustancia muy efectiva para usar a nivel terapéutica porque no tengo la conciencia de ninguna planta que intervenga en la experiencia. Y eso es tanto el beneficio como el riesgo. Entonces, es como entrar al cuarto blanco de la Matrix y estás tú contigo. No hay ninguna planta que te contenga o te guíe. Entonces, si el facilitador no está entrenado en un uso adecuado de esta sustancia, es de alto riesgo, ¿sí? Porque es como hacer una cirugía con el cerebro abierto.
De ahí su potencial, de ahí su riesgo. La Ok. planta nos sirve de contención, Sí, claro, ¿no? claro. El hongo, el ayahuasca, cualquier planta nos sirve de contención de la molécula. Y su inteligencia, ¿no? Sí, vamos a decir su propio espíritu de Sí. alguna forma. Oye, Paula, pues qué interesante. Nos gustaría en algún momento poderte invitar a nuestro lugar. Tenemos un centro aquí en la Sierra de Lobos. Por ahí les mandamos unos videos. Es un lugar para pasar un día, es muy agradable. Tenemos un temazcal, hay algunas habitaciones por ahí, hay caballos. Y bueno, pues ojalá un día nos puedas visitar y si no, también nosotros pasar a conocerte. Definitivamente vamos a dejar el contacto de ustedes. A mí una cosa que es primordial en este podcast es ayudar a las personas a tener conciencia de lo que están haciendo al someterse en este tipo de procesos. Creo que las palabras que usaste desde que empezó el podcast son, como dices, no incómodas para algunos, pero pues son lo que son, ¿no? Y que las personas sepan los riesgos que conlleva someterse a estos procesos con enteógenos. Eh, Me encanta la parte que ahora sabemos que hay estos lugares que ayudan a llevar una integración previa, post y durante el proceso de una persona. Este, Nos gustaría tener en algún momento la oportunidad de, si no llevar a la gente a tu podcast o a los podcasts donde ya has hablado, que en algún momento nos cuentes más de tu vida. Se me hace increíble que te ves muy joven y me dice, tengo 20 años. Dije, pues, ¿cuándo empezó? ¿Qué Sí, pedo? claro. ¿Sí me entiendes? Está cañón, ¿no? Sí, a mí también yo tengo muchas dudas, hablando también un poco de la sincronicidad. He estado leyendo a Paramahansa y escuché que habías hablado del Kriya Yoga y es algo que a mí me vuela la cabeza porque leo este libro y trato de entender, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no hay información tan abierta sobre el Kriya Yoga y creo que también valdría la pena luego en otra oportunidad podernos aventar ahí un episodio en específico de ese tema, que sé que has practicado la técnica, bueno, la ciencia La prácticamente, ciencia. ¿no? Sí. Prácticamente, sí, es un universo hermosísimo, me ha aportado mucho, es parte de mis disciplinas diarias, todo el mundo del Kriya Yoga, y feliz de hablar del tema porque creo que todas estas disciplinas es lo que necesita la gente que se está expandiendo y que está haciendo estos expansores. Necesita entrar a un régimen de alimentación sana, de movimiento en el cuerpo y de disciplina meditativa, contemplativa. A mí, sin duda, en momentos como ya narrabas por ahí, algún momento de los grandes psiconautas, hubo un momento, ¿no?, en el que en todo este entrenamiento y práctica me volteé a ver al espejo y no me reconocía y dije, aquí se acabaron los psicodélicos y por 10 años no estuve yo compartiendo, tomando medicina, ¿no? Porque fue, aquí yo tengo que parar, ya llegué al límite de lo que yo puedo integrar, de lo que estoy descubriendo de mí. Y fueron los momentos más intensos en mis prácticas de yoga, de estar con mi maestro de cría, de seguir una disciplina profunda y poder integrar a través de estas tecnologías ancestrales que obviamente todas estas tecnologías vienen por estados de expansión de la conciencia y los yogis usaban y usan en algunas tradiciones los hongos psilocíbicos, usan lo que llaman el Shaktipa, que tiene DMT, para entrar a estos estados y entonces hace sentido toda la práctica del pranayama, de las posturas, de las asanas y pues te das cuenta que es una tecnología impresionante, ¿no? Claro, Entonces, perdóname, como tú lo mencionaste, los enteógenos o las plantas son una expresión o extensión de la conciencia divina. Entonces no están fuera del todo, porque como dice el Kybalión, no hay nada fuera del todo. Muchas personas piensan que son el camino fácil. Creo que yo siempre les digo que si alguien está considerando tomar esta sustancia es porque su camino no ha sido fácil. Y sin embargo, las plantas no te llevan a una realización como lo hacía Paramahansa en su Self-Realization Center. Comprendemos que la planta no te realice en sí, pero sí a lo mejor a través de la planta se detona el que comiences tu camino en el Kriya Yoga buscando una realización interna. Como fuera en mi caso personal, yo vengo de un historial
de adicciones y otras situaciones ahí en el pasado bastante turbulentas. Y fue a través de una sesión también con ayahuasca que posteriormente me llevó al DMT, el Tepezcohuite, y en algún momento pues tuve una comprensión muy profunda de que no sabía nada, de que todo el daño que le hacía a los otros me lo hacía a mí mismo, etcétera, etcétera. Y más allá de lo que pasó ese día, que claro, pues es el detonante, comienza mi profunda investigación de la Ayurveda, del yoga. Conozco el mensaje verdadero de los maestros espirituales, comprendiendo esta información que, como dices, ¿no? Se vuelve todo en una sincronicidad y formando todo parte de lo mismo. Pero bueno, fue sin duda esa planta que detona esto, por lo cual me cuestionaba yo si estas plantas eran usadas por los maestros espirituales. Llegué a los Yoga Sutras de Patanjali y en algún punto, en alguno de los sutras, en alguno de los sutras de los últimos capítulos, Patanjali dice que en los estados superiores de conciencia que se viven a través del pranayama y de la disciplina yógica, también se pueden conocer por las plantas, solo que pues cuando pasa el efecto de la planta pasa pues pasa el estado, ¿no? Entonces creo que son una ventana para ver a lo que puede llegar nuestro propio potencial. Como lo decíamos hace rato, creo que no lo mencionamos, el milagro quiere decir mi logro, ¿no? El milagro es el logro de cada quien. Creo que estas herramientas nos pueden abrir esa ventana, como fuera en mi caso personal, de decir, wow, todo lo que hay ahí, todo lo que me estaba perdiendo. Claro que las medicinas nunca fueron suaves conmigo. Pasé un proceso catártico brutal que yo le digo a las personas, si alguien hubiera visto mis primeras sesiones, todos hubieran dicho, yo no quiero eso. O sea, qué miedo, cabrón, porque eran retorcimientos hasta que me parecía que me estaba contorsionando. Pues verdaderos exorcismos, vamos a decirlo. Pero, pues bueno, Paula, creo que de nuestra parte es todo. No sé si nos quieras dejar alguna sugerencia más para nuestra audiencia, para todos aquellos que nos están escuchando, que tienen esta intención de llamado a las plantas. ¿Qué otra sugerencia les das antes de que se sometan en este procedimiento de medicinas ancestrales? Creo que, recuerden, son tecnologías de lo sagrado. La planta no es el único vehículo. Hay muchas maneras de entrar a estos estados a través de diferentes tecnologías y si tienes la curiosidad o ya lo has hecho, adéntrate a todo el rango de tecnologías de lo sagrado. Temazcales, inmersiones en hielo, meditación, yoga, ayuno, un montón de otras cosas. Y yo creo que gracias por la invitación. Me encantaría visitar su lugar y con todo gusto lo puedo poner ahí afuera, que si nos podemos coordinar entre nosotros, ir allá y ofrecerle algo a su audiencia, algo en donde podamos conocer y experimentar todas estas tecnologías de lo sagrado y puedan entrar de una manera segura a navegar esos estados. No le tengan miedo, lo único que hay ahí adentro es al final amor, es solo que hay que pasar por todas esas capas que he cultivado de miedo a lo que verdaderamente soy. Pero después de esas capas, lo que está ahí adentro al final es amor. Así es. Una persona que iba a una ceremonia me decía, no, voy muy nervioso. Y le dije, pues lo único que va a pasar es que te vas a conocer a ti mismo. Y me dice, pues por eso estoy nervioso, cabrón. Exactamente, Eh, exactamente. Eso es lo que nos da más nervio, ver quiénes somos. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho, Paula. De mi parte es todo. Pitufly, ¿alguna otra pregunta por este episodio? Nada, encantado de conocerte y conversar contigo. Aprendimos muchísimo. Sí, claro, por Creo que supuesto. era la intención, más allá de tener una plática, era aprender de ti y creo que la audiencia también lo va a agradecer infinitamente. Sí, y que se lleven este gran consejo fundamental, porque créeme que en el camino de compartir o de sugerir o de platicar abiertamente los enteógenos, escuchar tantas personas pasándola tan difícil y caer en una impotencia de decir, güey, pues no puedo ir a platicar con todos, no puedo irme a todas las partes del mundo a ver qué hago con mi propia experiencia sin ningún tipo de conocimiento o estudio psicológico y psiquiátrico y ahora poder a través de tu consejo decirle a la gente
que estos procedimientos son necesarios para integrar la experiencia y además de cómo buscarlos y qué tipo de terapeutas buscar, ¿no? Como tú decías, pues un terapeuta pues que sepa algo de experiencia con psicodélicos y no uno que te vaya a decir, ah, ¿te tomaste eso? Entonces ya no te atiendo yo, ¿no? Que estos Sí. tantos terapeutas que se cierran a cuando las personas empiezan a tener un acceso tan penetrante y duro hacia sí mismos. Ujú. Sí, no, así es. Ha sido un placer conocerlos, escucharlos y espero que la siguiente sea en persona ahí en su Espero que lugar. sí, así será, Paula. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos. Igualmente, Dejamos gracias. sus redes Sí, en el dejo tus episodio. redes. Nos vemos, Paola. Gracias. Bye. Bye bye.